Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Hoy quiero eh, compartir con ustedes esta experiencia tan bonita de haber conocido el acta de martirio de estas grandes mujeres jóvenes, extraordinarias cristianas, católicas del siglo segundo y fallecidas a principios del siglo tercero, en el año 203 de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Cuando empecé a leer las actas de los mártires, eh, para mí fue de enorme riqueza espiritual. A veces cuando uno se pone a escuchar las historias de conversión de hermanos evangélicos hacia el catolicismo, eh, son, son unas prendas hermosas que nos llevan a comprender y conocer mejor nuestra fe católica. Y precisamente las actas de los mártires, especialmente a veces cuando se trata de jóvenes, nos inspiran y nos llevan a tener un gran y mayor amor por Cristo, por Dios, por la Iglesia y sobre todo también por el Espíritu Santo, porque ahí vemos reflejado el fuego del amor del Espíritu Santo, amor por Cristo, amor por la Iglesia, amor por esta fe tan enorme en este enamoramiento hacia Cristo. Y justamente eh, el ejemplo de vida y de entrega de amor de estas dos jóvenes valientes, cristianas, católicas, como decía, del siglo II y fallecidas a principios del siglo III, nos mueven a tener este coraje por nuestra fe cristiana, por nuestra fe católica. Y estamos hablando no de, de solamente de confesar la fe, pero que ciertamente esta confesión de la fe a la cual nosotros estamos llamados a dar este anuncio de la fe en un momento difícil, trágico, doloroso, penoso para muchos, para las familias sobre todo, como es el caso aquí de esta romana perpetua, ¿no? Joven, cuyo padre se desespera, se pone triste porque el cristianismo era mal visto en el pueblo romano y para los romanos, sobre todo siendo ricos, nobles, como se trata aquí de Perpetua, de Vivia Perpetua, obviamente resultaba escandaloso para los romanos, no así para nosotros los cristianos. Y aquí vemos justamente realizar lo que Cristo nos indica, que Él va a ser causa de división. Y ahí en Lucas, por ejemplo, capítulo 12, versículos 51, 51 y 52, Jesús va a decir, ¿no? Que Él va a ser causa de división entre padres, hijos, entre marido y mujer, eh, y entre otras personas, ¿no? Y aquí vemos al papá de Perpetua que le dice, cambia tu decisión y no nos arruines a todos. Ninguno de nosotros osaría presentarse en público si tú fueras condenada. Y de diferentes palabras y formas trata el papá de Perpetua de convencerla. Inclusive apela a su pequeño hijo que ella tiene. Eh, entonces, nos inspira grandemente a tener primero, sobre todo, el amor a Dios. Primero es el amor a Dios y, y luego el amor al prójimo. No es que Perpetua o el cristiano eh, compita en amor entre Dios y su familia y los hombres. No, primero es el amor a Dios. Y ahí vemos reflejado el amor a al prójimo, porque pues así estamos dando ejemplo de fe para que otros amen a Dios. Y bellamente aquí nos transmite Perpetua, aquí la vemos a Perpetua,
Vamos a verla aquí. Aquí tenemos unas imágenes de ellas, de ambas. Claro, en el acta del martirio, que luego voy a compartirles, hubo otros compañeros de martirio que mm, con ellas comparten la fe. Ahí hay obispos, hay diáconos, presbíteros, catequistas. Hermosamente ahí se está reflejando la fe católica y como la vamos a ver un momentito más, que inspira para que otros se animen a seguir este ideal de la vida, de la fe, de proclamar la fe sin miedo, sin temor, como ahora está sucediendo en el siglo XXI. Aquí vemos esta iconografía, esta pictografía de ambas. Ellas son africanas. Otros iconos la presentan negritas, morenitas, preciosas, bellas. Perpetua era noble, rica, y Felicidad era su sierva, posiblemente su esclava. Estamos hablando de allá de África del Norte, en un pueblito de Verde, que estaba a aproximadamente 30 kilómetros de lo que fue Cartago. Eh, entonces, ahí nobles, ricos y pobres. El cristianismo es universal, acoge a todos, ¿no? Están ahí el libre y la esclava, pero con el bautismo todos pasamos a ser uno en Cristo. Ya no hay hombre o mujer, no hay diferencia entre rico y pobre, entre judío y gentil. Ahora, con Cristo, todos somos uno en Él. Este martirio para el cristianismo resulta glorioso, vencedor, porque mm, amenazadas de los graves y tremendos suplicios que implicaban los martirios, ellas nos muestran este amor por la fe, también pudor y nobleza al morir, cuando ellas son embestidas por los animales, las fieras a las que son sometidas, tratan de arreglar sus vestiduras por pudor, incluso las presentan a algunas mujeres vírgenes desnudas delante del vulgo. Entonces ahí vemos que superan el miedo, cuidan su pudor, y llevan una vida beatísima y de santidad. Qué bellas estas mujeres, estos mártires. Ahora, también quiero que ustedes vean cómo es que aquí está en el acta que luego vamos a analizar, vamos a conocer un poquito más a fondo. eh, Se nos muestra toda ahí una conceptualización de la fe católica que poco a poco se va desarrollando y nos muestran la esperanza a la cual nosotros estamos llamados, lo que el primer anuncio, lo que se llama el querigma de la fe, nos muestra y que nuestra vida no acaba acá en la tierra, no acaba acá con la muerte. Vamos a encontrar muchos, mucha doctrina católica. Por ejemplo, ahí vamos a ver eh, la terminología que utilizamos hasta ahora, siglo XXI. Hablamos de catequistas, catecúmenos, al sacerdote se le llama padre y también sacerdote, obviamente. Encontramos ahí que se les llama obispos, presbíteros, diáconos. Y hay un momento en la que se dan visiones con la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que se ven vestidos blancos de santidad en el cielo, lo que representa, pues, estos vestidos blancos representan la santidad. Miren qué hermoso como nos dice aquí que fueron arrestados los jóvenes catecúmenos, Revocato y Felicidad, su compañera de esclavitud, ¿no? Saturnino y Secúndulo. Entre ellos se hallaba también Vivia Perpetua, de noble nacimiento.
esmeradamente educada y brillantemente casada, esmeradamente educada. Ella, además de latín, sabía hablar el griego. No pensemos que todas las mujeres en el mundo pasado fueron relegadas. También, miren qué hermoso. Y aquí encontramos, como le decía, en la catolicidad, ¿no? Están todos, los catecúmenos, los obispos, em, todos sufrían. Si todos antes se beneficiaban de ser cristianos, se apoyaban entre ricos y pobres, acá también los vemos juntos sufrir en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermoso, qué precioso. Aquí, como decía, vemos la jerarquía de la iglesia, obispos, presbíteros, es decir, los sacerdotes, ¿no? Así comúnmente los conocemos, sacerdotes, pero también diáconos. Miren, y cómo se nos habla de la paternidad espiritual, del sacerdocio, pero también nos muestran con valentía, con honestidad, los fallos pastorales que habían en, y que se han dado en todos los tiempos. Discusiones, por ejemplo, entre los presbíteros y los obispos, ¿no? Y que también habían fallos en la liturgia, o sea, en la misa. Miren qué bonito, qué precioso. Aquí nos narra el acta, esta parte del acta. Permítame compartirlas aquí, ya lo están viendo. Les leo. Al salir del palacio, delante de la puerta, encontramos al obispo Octato a la derecha y Aspacio, presbítero y catequista. Este estar a la derecha y Espacio, que nos dice que estaba aquí a la izquierda, separados y tristes, nos está mostrando las diferencias, dificultades y fallos que se daban en la iglesia. Continúo. Se arrojaron a nuestros pies. Esta es una visión que nos está contando aquí Perpetua. Se arrojaron a nuestros pies y nos dijeron, establezcan la paz entre nosotros. Ustedes salieron del mundo y nos dejaron en este estado. Nosotros les dijimos, ¿no eres tú nuestro Padre y tú nuestro sacerdote? ¿Por qué se postraron a nuestros pies? Y nos conmovimos y los abrazamos. Perpetua se puso a hablar con ellos en griego y los llevamos al jardín bajo un rosal. Mientras estábamos hablando, los ángeles le dijeron, déjenlos que se solacen y si tienen disensiones entre ustedes, perdónense mutuamente. Esto los llenó de turbación y dijeron a Octato, corrige a tu pueblo. Tus asambleas, o sea, las misas, se parecen a las salidas del circo, donde disputan las distintas facciones. Cuando hablamos aquí de circo, estamos hablando del circo romano, es decir, donde los gladiadores y otros luchaban a muerte, o a los esclavos los lanzaban a las fieras. Otro aspecto tan hermoso que nos narra el acta de Perpetua y Felicidad y compañeros es las rogativas que ya desde el siglo II, principios del siglo III, ya se hacían hacia nuestros familiares y amigos difuntos. No es que la iglesia se lo inventó en la Edad Media, no. Desde siempre hemos tenido esta, esta gran devoción y este amor por nuestros difuntos, de rezar por ellos. Algunos, ¿no? Por el martirio pasarán directamente al cielo. Este segundo baño bautismal los purifica de todo pecado y los lleva hacia el cielo, pero no así todos los demás que de repente no pasaron o no pasaremos por el martirio. Y aquí en las visiones que nos muestran los mártires, encontramos algo muy hermoso, muy precioso sobre esta enseñanza que la iglesia recibió de Cristo nuestro Señor. Miren lo que nos dice ahí Perpetua en la visión. A los pocos días, mientras todos estábamos en oración, súbitamente se me escapó la voz y nombré a Dinócrates.
Me quedé pasmada porque nunca me había venido a la mente, sino en ese entonces, y sentí compasión al recordar cómo había muerto. También comprendí que yo era digna y que debía orar por él. Empecé a hacer mucha oración por él y a gemir delante del Señor. Seguidamente, aquella misma noche tuve esta visión. Entonces, aquí encontramos que hacemos muy bien al orar por nuestros difuntos. También se nos menciona en forma indirecta, digamos, la purificación del purgatorio, que nuestros hermanos que se han separado de la iglesia empezaron a negar, pero ya desde el siglo II, siglo III, empiezan a darse ya más explícitamente la enseñanza sobre el purgatorio. Y miren lo que nos va contando nuevamente aquí Perpetua. Perpetua y otros hermanos ahí del, ah, del martirio, ellos mismos van narrando los momentos que están en la cárcel y lo que van sufriendo. Ellos van levantando su testimonio y luego otros hermanos van a reunir todos esos documentos y van a hacer esta preciosa acta del martirio de perpetua y felicidad y compañeros. Y miren lo que nos dice aquí sobre esto del purgatorio. Vi a Dinócrates salir de un lugar tenebroso, donde también había muchos otros. Venía sofocado por el calor y sediento, con vestido sucio y rostro pálido. Llevaba en la cara la herida que tenía cuando murió. Este Dinócrates era mi hermano carnal de 7 años de edad, que murió de un cáncer tan terrible en la cara que daba asco a todo el mundo. Yo hice oración por él. Miren, nuevamente nos hace referencia a la intercesión de los santos, a la oración por los difuntos. Continúo, pero entre él y yo había una gran distancia, de tal manera que era imposible acercarnos el uno al otro. Esto nos trae a recuerdo la parábola del pobre Lázaro y del rico, llamado Epulón por la tradición. Continúo y termino esta partecita. Entonces me desperté y comprendí que mi hermano estaba sufriendo, pero confiaba en que podía aliviar sus sufrimientos. Así pues, miren cómo los primeros mártires nos muestran ya la doctrina católica, el purgatorio, de la oración por los difuntos. Qué hermoso. Y miren cómo nos va despertando este conocer y tener esta convicción por nuestra fe. Y miren qué bonito que más acá la intercesión de los santos, más oraciones. Aquí en esta imagen que les presento es cuando María le ruega a Jesús por los recién casados allá en Caná, en su boda de estos. Y sí, la intercesión de los santos se da, ¿no? Y miren cómo nos muestra aquí ya en unas horas o días previos ya al martirio. El día antes de nuestro combate vi una última visión. El diácono Pomponio venía a la puerta de la cárcel y llamaba con fuerza. Yo salí y le abrí. Venía vestido con túnica blanca, o sea, ya había pasado el martirio, está santo, sin cinturón y llevaba chinelas de variadas labores, y me dijo: Perpetua, te estamos esperando, ven. Me tomó de la mano y echamos a andar por lugares ásperos y tortuosos. Por fin llegamos jadeantes al anfiteatro y Pomponio me llevó al medio de la arena y me dijo: no tengas miedo, yo estaré contigo y combatiré a tu lado. Y se marchó. Miren cómo es que los santos ya en el cielo interceden por nosotros, interceden por nosotros. Así que bien podemos nosotros elevar nuestras oraciones. Estos cristianos del primer siglo que dieron su vida por Cristo nos están mostrando la belleza de lo que Cristo dejó
a sus apóstoles y que estos transmitieron a sus discípulos y estos a las generaciones siguientes, como aquí lo estamos viendo. Y aquí vemos a los santos ya en el cielo y las visiones que tienen estos mártires previo a su martirio nos van mostrando la verdad y la belleza de la fe cristiana católica, la verdadera y única fe. Y miren qué bonito cómo lo narran aquí. Y aquí vamos a compartirle del Apocalipsis, del capítulo 6, versículo 9 al 11, primero, antes de pasar a lo que encontramos en el acta. Ya el Apocalipsis nos muestra que, que las personas están vivas en el cielo y santas. Vamos al Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar vivos a los que habían sido degollados por proclamar la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, o sea, algunos mártires ya. Gritaron con voz potente: ¿hasta cuándo tú, el Maestro, el Santo, el Veraz, vas a esperar a hacer justicia y a vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Dieron a cada uno una vestidura blanca y les dijeron que tuvieran paciencia aún por un poco de tiempo, y hasta que se completase el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a morir con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya en el Apocalipsis encontramos estas huellas de que las personas que mueren y sobre todo en martirio ya, ya se santificaron plenamente y ya están en el cielo. Qué hermoso, qué extraordinario. Y aquí, pues, compartamos esta última diapositiva del acta. Eh, aquí una más y de repente otra más para terminar. Y nos dice aquí el acta, ¿no? Miren qué hermoso. Ahora es la visión de Saturno. Otro compañero, un compañero de las mártires de las que estamos hablando. Ya habíamos sufrido el martirio y habíamos salido de nuestro cuerpo. 4 ángeles nos transportaban hacia el oriente. En el vergel había otros 4 ángeles más resplandecientes que los demás. Al vernos nos acogieron con grandes honores y dijeron a los otros ángeles con admiración: son ellos, son ellos. Atemorizados los 4 ángeles que nos transportaban nos dejaron en el suelo y nosotros caminamos la distancia de un estadio por una ancha avenida. Allí encontramos a Jocundo, Saturnino y Artaxio, que habían sido quemados vivos en la misma persecución, y a Quinto, que había muerto mártir también en la misma cárcel. Les preguntamos dónde estaban los demás, pero los ángeles nos dijeron: vengan antes, entren y saluden al Señor. Ay, qué hermoso, saluden al Señor. Y vamos a terminar con una partecita más del acta, que es esta de las reliquias, cómo conservaban las reliquias. Aquí, bueno, esta es la reliquia de, del cuerpo incorrupto de Santa Bernadette Soubirous, aquella adolescente a la que se le presentó la Virgen María ahí en Lourdes, Francia, ¿no? Y miren su cuerpo joven, bello, su rostro, sus manos, que como que se apretasen ahí fuertemente. Y tiene unos 35, 36 años cuando murió Bernadette. Qué bello, ¿no? Nuestras reliquias, para que el Señor cómo nos ayuda a mantener la fe con estas reliquias. Y miren lo que nos dice aquí sobre esto. Entonces Saturo dijo al soldado prudente: adiós, acuérdate, acuérdate de la fe y de mí, que estos sufrimientos no te turben, sino que te fortalezcan. Al mismo tiempo, le pidió el anillo del dedo, lo empapó en su herida y se lo devolvió para dejarle en herencia un recuerdo y una prenda de su sangre. Qué hermoso, qué bello. Entonces, yo les voy a compartir en otro video siguiente el acta.
y con esto para que reflexionen sobre nuestra fe tan preciosa y se sientan convencidos, que tengan convicción de que nuestra fe ha ido, viene de nuestro Señor Jesucristo y se va expandiendo y va dejando hermosos testigos de la fe, mártires, y aquí dos jóvenes. Entonces, los invito para que también puedan escuchar el audio de estas preciosas y santas jóvenes, perpetua y felicidad. Que Dios los bendiga.